Bien, pues vamos a comenzar la escuela bíblica, fundamentos básicos en la vida cristiana. Estamos en la lección 7, ya un montón de semanas, que se titula ¿Quiénes somos y qué tenemos en Cristo? Decíamos que cuando nos convertimos ocurren varias cosas y recibimos una serie de bendiciones y de beneficios que estamos estudiando. Ahí estamos estudiando grandes apartados, digamos. El primer apartado es que recibimos una nueva vida, o sea, somos una nueva creación en Cristo, somos nuevas personas. En segundo lugar, entramos en una nueva relación con Dios, pasamos a ser adoptados por Él y por tanto somos sus hijos. El tercer punto que ya estudiamos, que hemos sido liberados del pecado y de sus consecuencias. Al recibir la salvación por su gracia ya no estamos bajo condenación, nadie nos puede condenar, ninguna persona puede condenarnos, porque hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir y hemos sido librados del pecado y de sus consecuencias. También hemos sido librados de la ira santa y la ira justificada, porque la ira de Dios es una ira justificada, que se basa en el rechazo a su Hijo Jesucristo. No tiene nada que ver con la ira nuestra, con la ira humana. Y hemos sido sanados de una forma total, espiritualmente, mentalmente y físicamente. Y también somos libres de todo tipo de atadura. Antes estábamos atados, la mayor atadura era el pecado, pero había otra serie de ataduras, de vicios, de cosas, y también hemos sido librados de todo eso. El siguiente apartado, que es en el que estamos ahora de pleno, de las consecuencias y los beneficios que recibimos de Dios cuando nos convertimos, es que somos apartados, hemos sido sacados del mundo, del sistema mundano, que como iglesia, o sea, la iglesia es la congregación de personas redimidas por Dios, hemos sido apartados, sacados de este sistema mundano que vive de espaldas a Dios sin creer ni querer conocerlo, y en el cual nosotros también vivíamos en otro tiempo, ¿verdad? Con el fin y con el propósito de servir a Dios. La iglesia es la congregación de personas que Dios ha redimido mediante nuestro arrepentimiento y nuestra entrega y nos ha sacado del mundo. O sea, estamos en el mundo, pero no le pertenecemos a este sistema mundano. Por eso el mundo no nos afecta, porque no pertenecemos a este mundo, a este sistema mundano que, como he dicho, vive de espaldas a Dios. El ser apartados de Dios lleva también una serie de consecuencias. La primera consecuencia que estudiamos es que somos más que vencedores en Cristo, pero si estamos unidos a Él. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, y mientras que estemos unidos a Él como la rama, el sarmiento se une a la vid y cortado no produce nada, entonces en ese, digamos, forma de vivir unidos a Cristo, somos más que vencedores. Por eso la iglesia de Jesucristo es una iglesia, es una congregación de personas vencedoras. No podemos vivir en derrota. La iglesia de Cristo es una iglesia que anda en victoria, porque Cristo venció, y la victoria de Cristo es nuestra victoria, porque si vence la cabeza, vence también el cuerpo, que somos nosotros su iglesia. Otra de las consecuencias que estudiamos es que el amor de Dios es inseparable. Nada ni nadie nos puede separar de su amor. Cuando vivimos en el orden de Dios y unidos a Cristo, Dios está de nuestro lado. No hay otra forma, y nada ni nadie podrá hacernos frente ni separarnos de su amor. El Señor se convierte entonces en nuestro escudo, nuestra fortaleza, y además nos concede ese reposo tan necesario, y más en los tiempos que vivimos, y esa paz interior que necesita nuestro espíritu. La siguiente consecuencia es que vivimos por fe en el Hijo de Dios. Vivir protegidos por el escudo de la fe es lo que significa creer en Jesucristo y creer en su obra redentora. Creer que Cristo con su muerte nos redimió, que significa nos compró de nuevo. Éramos, primeramente cuando nos creó le pertenecíamos, luego cuando nos entregamos a nuestro enemigo el diablo al pecar
Cambiamos de identidad, pero Él nos vuelve a comprar mediante el sacrificio de Cristo y nos da una nueva identidad, la de hijos de Dios, como hemos dicho al principio. Por eso la fe necesita confesarla con nuestra boca, pero también aplicarla a nuestra vida. Decíamos que la fe necesita creer que Dios existe. Si tú no crees que Dios existe, ¿cómo vas a ir a Él a pedirle ayuda? Por eso la necesidad de creer en la palabra de Dios, creer que la palabra de Dios es la verdad, reconocerlo con nuestra boca y confesarlo. Y también, como he dicho, aplicar esa palabra de Dios a nuestra vida para que tenga efecto. Si no la aplicamos, la conocemos, tenemos un conocimiento quizá intelectual, pero no actúa, no produce fruto si no la aplicamos, si no la ponemos en práctica. La persona que se acerca a Dios tiene que creer en dos cosas importantes: que hay Dios, que existe Dios y que Dios premia, que Dios recompensa nuestra fe si nos acercamos a Él de una manera sincera. No egoístamente. Muchas personas se acercan a Dios lamentablemente porque pretenden conseguir su favor, pero el favor de Dios es gratis, es un regalo cuando nosotros vivimos unidos a Cristo. No hay que hacer nada, sino simplemente estar unidos a Cristo, seguir su palabra, seguir sus enseñanzas, convivir con su palabra, aplicar su palabra. Y entonces Dios nos regala su favor, su gracia. La palabra de Dios, la Biblia, enseña que la fe es la única condición necesaria en el ser humano para acercarse a Dios. Si tú te quieres acercar a Dios y quieres que Dios actúe, tienes que acercarte con fe, porque es lo que permite mantener, la fe permite mantener una relación de intimidad con Él. De ahí que debamos dar pasos de fe. Creo que la semana pasada estudiamos que hay que dar pasos de fe, que Dios pone el puente, pero nosotros tenemos que dar el primer paso para cruzar el abismo. Y recordar lo que estudiamos sobre Josué y el pueblo de Israel antes de cruzar el Jordán, que Dios les dijo que los sacerdotes tenían que pisar primero el agua para que se abriera el río Jordán y pudieran cruzar. Por eso fe es creer que Dios hará lo que promete. Y si Dios te promete que abrirá un puente para que tú pases, créelo, pero tú tienes que dar el primer paso. La eficacia de la oración está basada en la fe. Cuando oramos y oramos con fe, Dios respalda nuestra fe. Pues de ahí la necesidad de que nuestra fe crezca. ¿Y cómo crece nuestra fe? Por el oír y el oír el mensaje de Cristo. Por escuchar la palabra y meditar en ella. Estudiarla, vivirla. Entonces la fe va creciendo. Si tú descuidas la oración, si tú descuidas la relación con Dios, tu fe va a disminuir. Por el contrario, si tú avivas el fuego, si tú quieres tener intimidad con el Padre, quieres tener intimidad con el Hijo, quieres vivir la vida abundante que Él nos promete, tienes que creer. Es una necesidad. Por eso nos llamamos creyentes, ¿verdad? Si no, nos llamaríamos incrédulos, pero nosotros somos creyentes. Y si somos creyentes es porque tenemos fe, porque creemos en Dios. El Señor Jesús, en el Sermón del Monte, dijo, y esto es de aplicación para nosotros hoy, dice: sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y lo encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llama, se le abrirá la puerta. Pero para esto es necesario, esto habla de constancia, de perseverancia, de paciencia, de saber esperar el tiempo de Dios en todas las cosas. Y aunque no recibas lo que quieres ya, ten fe y confía que al tiempo del Señor lo vas a recibir. Por eso dice en el original, en la Reina Valera del 60, dice: pide y recibirás, pero en el original dice: sigue pidiendo. O sea, no decaigas, no arrojes la toalla, ten paciencia, insiste, persevera,
Y al final, al tiempo de Dios, va a ocurrir, sí, claro, si estás de acuerdo a su palabra, vas a recibir lo que pides. Amén. Y después añade lo siguiente, dice, vosotros, los que sois padres, si vuestros hijos os piden un pedazo de pan, pregunta, ¿acaso le daréis una piedra en su lugar? Si les piden un pescado, ¿les daréis una serpiente? Claro que no, ¿verdad? Nosotros, siendo padres, digamos, no tan buenos como nuestro Padre Celestial, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. ¿Cómo no nos va a dar Dios lo que necesitemos si andamos en su voluntad, si seguimos sus enseñanzas, si estamos unidos a Cristo y a su palabra? Nosotros, gente pecadora, somos gente pecadora, hay que reconocerlo, sabemos dar buenos regalos y buenas cosas a nuestros hijos, ¿verdad? Y dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará buenos regalos y buenas cosas? En otra traducción, en otro evangelio dice, os dará el Espíritu Santo, porque la mejor cosa que nos puede dar Dios, que es la guía del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida, pero para eso debemos permitirlo, porque el Espíritu Santo mora dentro de cada uno de los creyentes. Cuando tú te conviertes, el Espíritu Santo viene a hacer morada en ti. De ti depende que sea un simple florero en tu casa, o sea alguien que dirija tu vida. Hay personas que tienen al Espíritu Santo que es muy gentil, Él no va a usurpar tu voluntad nunca, Él te va, a través de tu conciencia, Él te va a dictar lo que está bien y lo que está mal, pero tú tienes que decidir seguirlo, escucharlo y obedecerlo para que te vaya bien, pero no te va a obligar. Yo, cuando estudiamos sobre la conciencia, dije que alguien dice que la conciencia es como un semáforo, una señal de tráfico, que te muestra el peligro, pero no te obliga a obedecer. Tú te puedes saltar un semáforo, ¿verdad? O no hacer stop en un cruce, pero atente a las consecuencias. Eso es lo que nos marca el Espíritu Santo, nos habla nuestra conciencia y nuestra conciencia nos dicta. Pero a veces, por la acumulación de pecados, por la rebeldía de los seres humanos, la conciencia se cauteriza, se hace insensible por la acumulación de pecados. Quizá cuando peques por primera vez sientas ese remordimiento, quizá arrepentimiento en algunos casos, pero conforme vas pecando, la voz se va apagando hasta que se hace insensible. Ese es el problema cuando empezamos a pecar, cuando consentimos en pecar. Y hay pecados de mucho tipo. O sea, el primer pecado que se conoce, ¿cuál fue? El pecado de rebeldía, el pecado de rebelarse contra Dios. Y a veces no nos damos cuenta y nos rebelamos contra Dios cuando nos rebelamos sobre la autoridad espiritual que Dios ha puesto en nosotros. La autoridad que Dios ha puesto en nosotros es una bendición de Dios. Tenéis que tomarlo así. No tratamos de fiscalizar a nadie ni de controlar a nadie. Cuando decimos que queremos enterarnos de qué os pasa, qué tenéis, es porque os amamos y queremos orar por vosotros. Pero si tienes un problema y no eres capaz de dirigirte a tu autoridad que ha puesto Dios, que no se ha puesto Él por su cuenta, y te niegas, por no sé por qué, pues te pierdes la bendición de Dios. En ese sentido, ¿no? Tenemos que aprender, hermanos, a vivir como una familia, a ver a los pastores como padres. El pastor que no tiene corazón de padre no sirve para pastor. Y hoy en día hay muchos, que yo llamo cabreros, que en vez de pastorear ovejas, entretienen a las cabras. Y no se trata de entretener a nadie, se trata de convivir en familia. De que cuando una oveja, el Señor nos llama ovejas porque la oveja tiene un gran poder de despiste, se despista muy a menudo. Por eso puso a pastores,
para que cuando una ovejita se desvía, aquí está el pastor, para cuidar y volverla al redil. Ese es el trabajo de los pastores. Pero vuelvo a repetir, Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo eso. Dice, yo no estoy para entretener a las cabras, sino para guiar y enseñar a las ovejas. Deja de ser cabra y acepta ser oveja. Sería la conclusión, ¿no? Para poder recibir de Dios, hermanos, debemos creer. Y para ver los milagros de Dios debemos activar nuestra fe y, como he dicho, dar pasos de fe. Dios, como he comentado antes, pondrá un puente para pasar cuando nosotros demos el primer paso, ese paso de fe que es necesario. La siguiente consecuencia de ser apartados por Dios es que somos embajadores de Cristo. En 2 Corintios capítulo 5, verso 20, así lo afirma Pablo diciendo, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Ahora, ¿qué es un embajador? Es una persona con el mayor rango en el servicio diplomático que representa ante otros estados el estado que lo nombra. ¿Estáis comprendiendo? O sea, el embajador representa a la nación o al estado que lo ha nombrado como embajador. Y una embajada es donde reside el embajador. Y aunque está en otro territorio, no está en su país, es otra nación, ese territorio es de la nación que lo representa. O sea, si la embajada está en Londres, la embajada de España, por poner un ejemplo, está en Londres, cuando tú pisas la embajada, estás en territorio español. ¿Entendéis? Pues pasémoslo a lo espiritual. Nosotros somos embajadores del cielo aquí en la tierra. Representamos a Cristo aquí en la tierra. Y por tanto el territorio donde vivimos, aunque estamos en la tierra, le pertenece al cielo. ¿Estáis entendiendo? Eso es algo profundo, pero es algo maravilloso, es un gran privilegio ser embajador de Cristo. Y debemos valorarlo en su justa medida y desempeñar nuestro trabajo con la excelencia que merece el ser embajador de Cristo. Nosotros, como he dicho, somos representantes del cielo en la tierra y aunque cada uno vive en una nación diferente, nuestra verdadera ciudadanía es la celestial. Somos ciudadanos del cielo. Así lo expresa Pablo en su carta a los Filipenses capítulo 3, verso 20, donde dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros los creyentes, los verdaderos hijos de Dios, somos ciudadanos del cielo, donde vive nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esperamos con mucho anhelo, con mucho fervor, que regrese para llevarnos con Él por la eternidad. Dejaremos de ser representantes aquí y viviremos toda la eternidad con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nuestro Dios hace un llamado por medio de estas palabras que hemos leído antes. Dios hace un llamado por medio de nosotros, sus representantes, y por tanto lo que hablamos lo hacemos en el nombre de Cristo. Cuando le pedimos a los incrédulos que se vuelvan a Dios, es Dios mismo hablándole a los incrédulos. Qué privilegio, ¿verdad? Que Dios utilice nuestra boca para hablarle a las personas que no creen. Que Dios utilice nuestro testimonio, que es quizá más importante que nuestra boca. Nuestro testimonio, nuestra forma de vivir, para que los incrédulos vean a Dios en nosotros y puedan creer y puedan también tener el privilegio de pertenecer al reino de Dios. Ese es el trabajo de la Iglesia y la Iglesia necesita activarse en eso.
Esto requiere ser colaboradores de Dios. ¿Estamos colaborando con Dios? Sería la pregunta. ¿Qué es colaborar? Colaborar con Dios es una sinergia. ¿Sabéis lo que es una sinergia? Unid las fuerzas para conseguir una meta mayor, que quizá por nuestras propias fuerzas, sin la ayuda de Dios, no podríamos. Entonces unimos fuerzas, hacemos una sinergia con Dios para conseguir el propósito por el cual Él nos ha llamado. ¿Cuál es el propósito de Dios al llamarnos? Primero para que seamos salvos, pero luego para que llevemos a cabo la gran comisión. Para que prediquemos a los incrédulos con nuestra boca y también con nuestro testimonio principalmente. Que la gente vea que lo que decimos está de acuerdo a lo que hacemos. Y entonces tendremos impacto en ellos, serán impactados. De otra forma seremos campanas con mucho ruido, pero no llegaremos a tocar el corazón de nadie. Todos los creyentes, todos los hijos de Dios hemos sido llamados a representar el reino de Dios y también llamados a cooperar en unidad en su obra, pero debemos ser preparados de antemano. No podemos ir de cualquier manera. De ahí la especial importancia y la necesidad de sus ministros, de los ministerios que el propio Jesús instituyó. Para poder afrontar la gran comisión debemos ser instruidos, enseñados, preparados para que ganemos la batalla. Un ejército, si no se prepara, si no se instruye y va a la guerra, al final pierde. Por eso necesitamos como iglesia a los 5 ministerios que el propio Jesús instituyó y aceptarlos, ¿verdad? Para poder ser edificados y poder llevar a cabo el encargo de presentar el Evangelio a los incrédulos. En Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, Pablo afirma lo siguiente: y Él, se refiere a Jesucristo, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? Con el propósito de perfeccionar, instruir, preparar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, su iglesia, para que la iglesia crezca en sabiduría, para que la iglesia sea instruida, para poder llevar a cabo el compromiso que tenemos de presentar la gran comisión a los incrédulos. Cristo dio estos dones ministeriales a la iglesia y esos dones tenemos la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo su obra y edifique su iglesia. Por eso tenemos que también unirnos en sinergia con las autoridades espirituales que Dios ha puesto, formar una familia unida. Un padre instruye a sus hijos, ¿verdad? Prepara a sus hijos para que cuando sean mayores sean personas de bien. Pues Dios también prepara a su iglesia, tiene a sus padres espirituales para que ayuden a la congregación a llevar su obra hacia adelante. ¿Estáis comprendiendo? Por eso Cristo estableció los dones ministeriales, los 5 ministerios. Y en 1 Corintios capítulo 3, versículo 9, Pablo también afirma lo siguiente. Dice así: porque nosotros, se refiere a los ministerios, Pablo era uno de ellos, somos colaboradores de Dios. Y vosotros, la iglesia, sois labranza de Dios, edificio de Dios, el templo de Dios, la casa donde habita Dios. Por eso dice, porque nosotros, y se refiere a los ministerios y a los que están aprendiendo para ser lo que sois vosotros, aquellos que tenéis la ilusión de aprender para ser utilizados en el ministerio. Por eso no se levantan ministerios, porque cada vez acuden menos a aprender y a ser instruidos. Eso es lo que a mí me apena, no ver el hambre, la necesidad, personas que quieren ser instruidas, pero quieren hacerlo a su manera, sin recibir la enseñanza. Apenas vienen a las reuniones, a la escuela bíblica.
Es una pena que muchos empiezan, pero pocos acaban. Y ese es el problema, que no hay hambre. Somos labranza, pero los de la escuela bíblica, Dios los llama a ser ministerios, a poder depositar cualquier ministerio, a que se levante en la congregación pastores, evangelistas, profetas, maestros, evangelistas. Pero para eso debe haber hambre. Yo, la verdad, me siento solo, porque no veo que se levante nadie. Porque no hay hambre. Tenemos, como dice Pablo, nosotros, los ministerios, somos colaboradores de Dios, o sea, colaboramos con Dios para la edificación de la Iglesia. Trabajamos junto con Dios, con la inspiración del Espíritu Santo, para que la Iglesia crezca y sea instruida, para que la labranza se convierta en colaboradores también. Que de la labranza se levanten miembros que Dios designe y les aplique ministerios. Todos tenemos el ministerio, el trabajo de evangelizar, pero hay oficios que Dios, son los 5 ministerios, los oficios que Dios elige y exige una dedicación, un hambre de ser usado por Dios en ese campo, en ese sentido. Colaborar significa trabajar juntos para realizar un trabajo y una obra. Visto desde el lado espiritual se refiere a que los ministros, los ministerios, trabajan, colaboran y contribuyen junto con Dios para llevar a cabo el ministerio de la Iglesia. Trabajan junto con el Señor en el crecimiento y la edificación del cuerpo de Cristo para prepararlo para la gran comisión. Estos ministerios, estos ministros, son instrumentos usados por Dios para que se lleve a cabo su voluntad. Y tenemos que verlo así. Y vosotros, se refiere al resto de la Iglesia, dice, sois labranza. ¿Qué significa labranza? Labranza significa el campo de trabajo, el campo de labor, el campo de cultivo. Espiritualmente quiere decir el campo donde los 5 ministerios, los ministros que Dios ha escogido del Señor, trabajan para conseguir que la Iglesia dé el fruto que debe dar. ¿Estáis comprendiendo? Nosotros, sus ministros, somos trabajadores de Dios, y aquellos que recibís el Evangelio de salvación y lo han aceptado, son el campo de cultivo donde Dios trabaja con nosotros, sus colaboradores, para formar su edificio santo, su santuario, su templo, su iglesia, de ahí deben salir nuevos ministerios. Pero para eso se necesita hambre, se necesita priorizar la obra de Dios, que a veces la dejamos en último lugar. Primero está nuestro trabajo, después está nuestro hogar, que no es malo preocuparse del trabajo y de la casa. Pero ¿qué orden le damos a Dios? ¿Dónde ponemos a Dios? Sabemos, porque nos lo han enseñado y nos lo han repetido un montón de veces, que si priorizamos las cosas de Dios, Dios cuida del resto de cosas. Si tú pones en primer lugar a Dios, Dios va a proteger tu familia, va a proteger tus hijos, va a proteger tu trabajo, va a ser tu proveedor, tanto espiritual como materialmente. Pero ¿en qué puesto estamos poniendo a Dios? Esa es la clave. Somos colaboradores, somos labranza, pero la visión de esa labranza tiene que ser poder ser colaboradores de Dios, trabajar en el ministerio, que se levanten pastores, que se creen nuevas iglesias, que se levanten nuevos profetas, maestros. Es necesario maestros que enseñen bien la palabra de Dios, la doctrina sana de Cristo.
¿Cómo hacerlo? La eterna pregunta. ¿Cómo podemos colaborar con Dios? Primero, en primer lugar, debemos cuidarnos de obedecer los mandamientos de Cristo, viviendo en santidad, la prioridad, para que Dios te pueda utilizar y que la labranza se pueda convertir en colaboradores, es obedeciendo la palabra de Dios. No hay otra fórmula, alejarnos del pecado, puesto que el pecado nos aleja de Dios y nos separa de Él, y paraliza la obra de Dios. Una iglesia donde hay pecado, la obra no avanza. El pecador no podemos protegerlo en el sentido de acallarlo por amor, supuesto amor. El pecado hay que detectarlo y exhortar a los pecadores a que cambien de vida, para que la iglesia pueda avanzar. A veces corremos, y muchos tenemos ese problema de que protegemos al pecador. Por amor, por familiaridad, por amistad. Pero no se trata de eso. Se trata que Dios exige santidad. Y donde hay pecado, la iglesia no avanza. ¿Estáis entendiendo, hermano? ¿Me hago entender? Y no me refiero solamente a inmoralidad sexual, a personas que viven en desorden en sus casas, no están casados. Me refiero a cualquier tipo de mentira también. Cualquier tipo de pecado, de rebeldía, de rechazo, de murmuración, de crítica. Que la crítica es el deporte nacional, nos gusta criticar a los demás. Pero eso sí, ver nuestros defectos, eso no. Vemos los defectos de los demás, pero los nuestros no. Si cada uno empezara a verse a uno mismo como es, y se diera cuenta de sus defectos y los corrigiera, entonces viviríamos en el orden de Dios todos, porque nadie murmuraría contra nadie, nadie criticaría a nadie. Ahora nos gusta criticar, que si el hermano ha dicho, que si el hermano ha visto, ¿has visto, hermana? ¿Has visto? Y el pastor, y el... En vez de hacer lo que Dios quiere que hagamos, que seamos instruidos, preparados para la obra del ministerio, que aceptemos las autoridades que Dios ha puesto, que tienen una gran responsabilidad, que vosotros igual tenéis un problema, pero nosotros tenemos nuestros propios problemas, más los vuestros. Y a veces no entendemos eso, no valoramos eso. Hace mucho tiempo que no me dice nadie, pastor, ¿cómo está? ¿Cómo le van las cosas? Mucho tiempo hace. Y yo siempre estoy preocupándome por los demás. Sé que es mi trabajo y es mi obligación y lo hago con gusto. Pero también me gustaría que la labranza viniera y dijera, pastor, ¿cómo está? ¿Cómo van las cosas? ¿Tiene usted algún problema? ¿Necesita mi ayuda? ¿Necesita algo? Aunque sea por cumplir. Como creyentes, como iglesia, dejamos mucho que desear. Necesitamos cambiar, hermanos, y necesitamos ser esa familia para poder colaborar. Eso significa obedecer a Cristo. También, cuidar también de actuar todo lo que hagamos, hacerlo con amor, con misericordia, siendo fieles a Cristo, manteniéndonos firmes aún en medio de las tribulaciones, viviendo con pureza y honradez. Si quieres que Dios te use, claro. Practicando la ayuda mutua y haciendo el bien, no pagando nunca mal por mal, sino bien por mal a todo el mundo. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. La ayuda mutua y hacer el bien. Ayudarnos entre nosotros, ayudar a todos aquellos que podamos y que veamos que lo necesitan, y hacer las cosas bien, hacer las cosas que le agradan a Dios. Esto hará, hermanos, que mantengamos el gozo de nuestro Señor, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de los problemas. Tendremos el gozo del Señor si actuamos de esta manera. Recordemos que Cristo se sentía gozoso en medio de su martirio, porque veía el fruto
de su sacrificio. Nos veía a nosotros hoy convertidos a Él. Y por eso el gozo del Señor permanecía en Él, aún en medio del martirio, del sufrimiento que estaba pasando. Nosotros tenemos que imitar a Cristo. Es nuestro modelo a seguir. También podemos cooperar con Dios haciendo que los dones del Espíritu Santo que mora en nosotros se desarrollen completamente y den su fruto. El fruto del Espíritu Santo tiene que estar latente y patente en cada uno de los creyentes. Las 9 características del fruto del Espíritu tienen que estar patentes en cada creyente. Debemos desarrollar el don del Espíritu Santo, el gran don también de su gracia. De gracia hemos recibido, debemos dar de gracia. Y esa gracia se manifiesta en nosotros también por medio del Espíritu Santo. Es la gracia, ese poder que nos capacita para afrontar cualquier situación. Ese don, la gracia, es un regalo del amor y la misericordia de Dios, pero depende de nosotros, sus colaboradores, que dé fruto. La gracia también significa el gran regalo de Dios a los seres humanos para librarlos de la condenación eterna. Esa gracia, ese regalo se llama Jesucristo, que por medio de su muerte y su gloriosa resurrección nos da la oportunidad de aceptarlo y recibirlo como Señor y Salvador, perdonando nuestros pecados y rescatándonos de la condenación eterna. Eso tiene su valor y tiene un precio que pagar por nuestra parte, un compromiso. Esto nos crea a nosotros un compromiso, y el compromiso es obedecer a Dios y llevar a cabo su voluntad. Este es nuestro trabajo como colaboradores. Y nosotros, los ministros, los ministerios, en mi caso, por ejemplo, yo estoy dispuesto a enseñar y a transmitir a cada uno que lo precise, que lo anhele, que lo necesite, que sienta hambre, que aprendan el mensaje para poder llevarlo a los incrédulos. Pero vuelvo a repetir, hace falta hambre. Jesús dijo: el que tenga sed y el que tenga hambre, beba a mí, venga a mí. Si tú tienes hambre de Cristo, irás a Él. Si tú tienes hambre de aprender, vendrás a la escuela bíblica, ¿verdad? Son consecuencias de ese hambre. Dios nos ha creado con un amor que sobrepasa todo entendimiento humano, pero requiere que actuemos en colaboración con Él, como he dicho, en sinergia, uniendo fuerzas con Él, porque Él nos quiere guiar hacia la gran meta y su gran propósito, su voluntad, la salvación de todo ser humano. Él no quiere que nadie se condene. Dios no condena a nadie, es el ser humano quien se condena al no aceptar la gracia, el regalo de Jesucristo, de no aceptar la salvación, de negar a Dios, de vivir su vida, supuesta buena vida, que la vida sin Cristo no es vida. La vida sin Cristo es existencia. Por eso mucha gente no ve una vida desarrollada, una buena vida desarrollada, y mucha gente se suicida porque se preguntan: ¿qué propósito tengo yo en esta vida? Y es porque no conocen a Cristo, porque no conocen la palabra de Dios, porque no conocen que en Cristo está la solución a todo. Este país, si se diera cuenta de que Cristo puede solucionar todos los problemas que hay en esta tierra, claro que puede, pero para eso tenemos que humillarnos, reconocer que sin su ayuda no somos nada. Los políticos se creen prepotentes, se creen que por estar en el poder ya lo tienen todo, pero un día no estarán en el poder y un día les tocará morir y un día les tocará entregar cuentas a Dios. Pero eso no lo ven, solamente ven el egoísmo, la ambición de poder. Por eso yo oro y ruego todos los días por los gobernantes, para que Dios les cambie ese corazón, para que tengan una iluminación divina y se den cuenta que cualquier problema que se presente, si acudimos a Dios con fe, con humildad, dejando nuestro orgullo, Dios nos va a ayudar. Todas las naciones de esta tierra funcionarían bien
si tuvieran a Cristo. Y lo que hacen es rechazarlo. Lo que hacen es cambiar los términos. A lo bueno le llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Pero hay una advertencia de Dios en boca de Isaías que dice, ¡ay! Que quiere decir qué mal les va a ir a los que cambian lo bueno por lo malo y lo malo por lo bueno. Tremendo, ¿verdad? En la Iglesia, sus ministros, debemos entender que la salvación también es una manera, y es una manera muy importante de glorificar a Dios, de darle gloria a Dios. Dios es glorificado cuando las almas se salvan. Dios se glorifica cuando le arrebatamos al diablo almas que están en su poder. La salvación de las almas, hermanos, es la manera de ensalzar a Dios con la excelencia que Él se merece. Es la voluntad de Dios que todas las personas sean salvas. Esa es la gran verdad del Evangelio. Dios no envía a nadie a la condenación, pero tampoco puede dar al culpable por inocente. Así lo asegura la Biblia. Dios, es amor, pero también es justicia. Y el amor y la justicia siempre deben ir juntos, porque no sería justo perdonar sin arrepentimiento al pecador. Para eso envió a Jesucristo. Si Dios al final perdonara, como algunos creen, perdonara a toda la humanidad, porque Dios es amor y ama a su creación, ¿por qué vino Jesucristo a esta tierra? ¿A qué vino Jesucristo si al final Dios nos iba a perdonar a todos? Es una incongruencia, ¿verdad? Incongruencia. Cristo vino con un plan y con un propósito, y era que los pecadores fueran salvos, pero a través de Él, a través del reconocimiento y el arrepentimiento de nuestros pecados y reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Eso nos hace librarnos de la condenación eterna. Es la voluntad de Dios, como he dicho, que todas las personas sean salvas y entren en el gozo de nuestro Señor también. Aquel servidor que usó sus dones y talentos como debía, el Señor le dijo lo siguiente en Mateo 25, verso 21. Dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor, hermano, nos pueda decir, bien hecho, hermano, buen siervo fiel, has sido fiel en administrar mis dones y mis talentos. ¿Qué estamos haciendo con nuestros dones y talentos? Has sido fiel. Yo quisiera que nos dijera Dios, has sido fiel en el trabajo que te he encargado. Así que ahora, eso sí, cuando nosotros somos fieles en el trabajo que Él nos encarga, nos da más responsabilidad todavía. Al que no hace lo que le encarga, no le encarga más nada. Pero a los que sí respondemos, nos da mayor responsabilidad, y eso es un privilegio. Es una gran responsabilidad también, pero es un privilegio. Y entonces nos va a decir, ven a celebrar conmigo el gozo que me produce la salvación de las almas. Jesús, cuando vio la necesidad de las multitudes que le seguían, en Mateo capítulo 14, verso 16, podemos ver esta enseñanza. Dice, Jesús les dijo a sus discípulos, a sus ministerios hoy, podríamos decir, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Dios siempre utiliza a sus ministros para alimentar a sus ovejas. Dios cuenta siempre con sus ministros para llevar la obra del crecimiento y la edificación de la Iglesia. ¿Estás comprendiendo? Esto es una demostración más de la grandeza del amor y de la misericordia de Dios, una muestra del poder de su gracia. Sobre la fe en Jesucristo, en lo que hizo, es edificada la Iglesia. No hay otra forma de edificar la Iglesia, sino sobre la roca de Cristo, la piedra que soporta la Iglesia.
Y por medio de ella, de esa fe, Dios toma la decisión de confiar en nosotros. Confiar en nosotros. Gran privilegio y gran responsabilidad para evangelizar al mundo. Pero nunca podremos llevar a cabo esto con nuestras propias fuerzas. Necesitamos la colaboración, la unidad entre nosotros y la ayuda de Dios para hacerlo. ¿Estáis entendiendo? Podemos llegar a esa unidad entre nosotros y recibir la ayuda de Dios cuando abandonemos nuestro egoísmo y nuestra manera de hacer las cosas, que a veces nos empecinamos y creemos que estamos haciéndolo bien, y no nos paramos a pensar y filtrarlo a través de la palabra de Dios, a ver si en verdad lo estamos haciendo bien o no, y nos empecinamos en que tenemos razón, en que es así. Debemos ser humildes en ese sentido y reconocer que hay debilidades en nosotros, que hay errores en nuestra vida y que tenemos que reconocerlos, y también que dependemos de Dios en todo. No te creas que eres el más guapo, el más sabio del universo. No te creas el centro, el ombligo del mundo. Sé humilde, acepta que puedes fallar, que te puedes equivocar, acepta que dependes de Dios, que si eres o tienes algo es porque Dios lo permite. Y eso es humildad, que es una cualidad básica de todo creyente. El creyente que no sea humilde, Dios no lo puede utilizar. Se puede llamar creyente o lo que quiera, pero Dios no lo va a usar. Porque Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de verdad, de corazón. Y Cristo, vuelvo a repetir, es nuestro modelo a seguir. Por eso debemos dejarnos moldear y guiar por el Espíritu Santo, el cual va a convertir nuestra vida en un medio para canalizar el Evangelio de Cristo a otros. Nosotros somos canales de riego del Evangelio hacia otras personas. Todos los colaboradores de Dios tenemos una manera de comportarnos, o debemos tenerla especial y llena del amor de Dios. Sin amor, ni somos ni podemos hacer nada. Sin amor es imposible cambiar nada. Con el amor de Dios todo es posible. Qué diferencia, ¿verdad? Así lo afirma el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. Ya estoy terminando. Si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo y el idioma de los ángeles, pero no amar a los demás, yo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena, o sea, una campana que solo hace ruido. Sin el amor somos eso. El amor humano, hermanos, es un amor incompleto y egoísta. En cambio, el amor de Dios es un amor perfecto, altruista e incondicional. Dios nos ama no por lo que somos o por lo que hacemos. Dios nos ama porque su esencia es el amor. Él es amor, no es que tenga amor, es amor. Y Él nos ama porque es amor y es su esencia. Y este amor nunca se acaba. El amor humano dice, se acabó el amor, tú por un camino, yo por otro. Pero el verdadero amor, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que es eterno, nunca se acaba. Dios, por sus atributos, la omnipotencia y la omnisciencia, no necesita de nosotros para alcanzar su propósito. Dios es todopoderoso. Dios está en todas partes, Dios lo sabe todo. ¿Para qué nos necesitaría a nosotros si Él quisiera salvar a la humanidad? Podría hacerlo Él, pero hermanos, nos ha encargado a nosotros el gran privilegio de hacerlo. Y tenemos que verlo así como un privilegio, pero también aceptar la responsabilidad que eso conlleva. Que como he dicho antes, para poder predicar el Evangelio, para llevar a cabo la obra de Dios, debemos vivir en santidad, apartados de todo pecado, alejados de toda contaminación y dedicados de verdad a servir a Dios. Por eso tenemos el gran compromiso, el gran privilegio de ser colaboradores y otros también ser el campo de trabajo para realizar grandes cosas para su reino.
Dios, como he dicho, podría haber elegido incluso a los ángeles, ¿verdad? Pero Dios decidió usarnos a ti y a mí. Decidió usarnos a nosotros. Y como dije antes, debemos formar esa sinergia, unir fuerzas con los demás colaboradores y con Dios en la obra de la salvación de las almas. Para esto debemos amar de la misma manera que Dios nos ama. Hermanos, termino. Es un honor poder servir a Dios y ser sus colaboradores. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí, seguiremos la semana que viene con otra consideración sobre los beneficios que tenemos cuando somos apartados por Dios para su obra. Que Dios les bendiga.